Hola, mi nombre es Nicolás Mendi, soy docente de la Cátedra de Ginecología, además de, bueno, ginecólogo, mastólogo, y también me desempeño en el servicio de ginecología del Hospital San Martín, además de mi práctica privada. Hoy vamos a hablar de la histeroscopía, que es dentro de lo que es la endoscopía ginecológica, una práctica de cirugía minoinvasiva que, bueno, que es muy útil y que tiene múltiples utilidades. Voy a contar un poquito de qué se trata y sobre todo vamos a tratar de poner la perspectiva en contexto del módulo que ustedes ya vieron de patología endometrial para ver, bueno, qué utilidad tiene esto como método diagnóstico en los casos de patología endometrial. Este es el equipo de la cátedra que está haciendo todos los esfuerzos para tratar de acompañarlos y transmitirles la mejor formación posible a pesar de las limitaciones propias de esta situación de pandemia. Los objetivos de esta presentación es que ustedes después puedan conocer el equipamiento y las distintas variantes que hay dentro de los equipos laparoscópicos, cuáles son las principales indicaciones de la histeroscopía, qué procedimientos nos permiten hacer y sus variantes, y cuáles son las complicaciones más habituales. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la histeroscopía. Bueno, como su nombre lo indica, la histeroscopía es mirar el útero, ¿sí? Es un procedimiento donde se entra a través de la vagina a la cavidad uterina y se inspecciona el útero. La podemos dividir, digamos, en sus orígenes. La histeroscopía se dividía en histeroscopía diagnóstica, que consistía en entrar y mirar, y en histeroscopía terapéutica, donde se entraba con instrumental de trabajo para realizar distintos procedimientos. El tema es que el instrumental era mucho más grande, entonces obviamente requería de una anestesia, de una dilatación cervical, eh, y bueno, y eso complejizaba el proceso. Entonces se había dividido en estos dos términos, histeroscopía diagnóstica y histeroscopía terapéutica. En la medida en que los histeroscopios empezaron a progresar y la tecnología empezó a evolucionar y se pudieron ir haciendo histeroscopios cada vez más finitos, se desarrolló este término de histeroscopía de consultorio o office hysteroscopy, que consiste en equipos que en general tienen un diámetro menor a 5 milímetros, lo cual permite un montón de procedimientos que se hacen en forma ambulatoria, ¿sí? Y entonces se trasladó la práctica histeroscópica terapéutica al consultorio. Y este es el gol estándar hoy día. Digamos, hoy día podemos realizar muchísimos procedimientos en el consultorio sin necesidad de tener que ir a un quirófano y utilizar una anestesia. Pero para esto obviamente hay que tener el equipamiento adecuado. Conocer muy bien el equipamiento es un requisito básico para cualquier cirujano. Tenemos que conocer todas las partes de la cadena, cómo funcionan, cómo se conectan. Si no es así, es muy difícil que los podamos aprovechar y es muy difícil que podamos sobrellevar cualquier conflicto que suceda en el contexto de un procedimiento. Para toda histeroscopía vamos a necesitar un sistema de imagen. Esto en general consta de tres partes. Vamos a tener un monitor, vamos a tener un procesador de imagen que va a recibir la imagen de la cámara y la va a transmitir en el monitor. Muchas veces también nos permite sacar fotos o grabar. Y bueno, como decía, la endocámara, que hoy día son casi todas de alta definición. Después vamos a necesitar una fuente de luz. Esto ha ido evolucionando con los años. Esto representaba un problema, digamos, en la práctica histeroscópica, que era que las fuentes de luz transmitían mucho calor y, y eso dificultaba los procedimientos porque aumentaba la temperatura del elemento de trabajo. Entonces se desarrollaron las fibras ópticas, que son las que transmiten la luz. Entonces siempre vamos a tener una fuente de luz. Estas antiguamente eran halógenas, después hubo de xenón y actualmente las más modernas son de LED, que permiten una muy buena luminosidad y además es una luz fría, entonces es muy positivo en ese sentido, y se transmiten a través de una fibra a la óptica del histeroscopio. El tercer punto, que también es importante, es el medio de distensión que vamos a usar. En la histeroscopía se pueden usar métodos gaseosos como el dióxido de carbono, esto no es tan habitual en nuestro medio, y métodos líquidos.
Dentro de los métodos líquidos va a depender del tipo de histeroscopía que vamos a hacer para ver qué medio vamos a usar. Si nosotros vamos a usar energía, o sea, un resectoscopio, y vamos a usar energía eléctrica, quiero decir, y vamos a usar un resectoscopio monopolar, esa energía, si nosotros usamos un medio de distensión que tiene iones, que tiene sal, se va a conducir, digamos, a través del paciente y no nos va a servir. Entonces tenemos que usar métodos que sean, que no tengan transmisión eléctrica, ¿sí? Entonces lo que vamos a usar habitualmente es la glicina. También hay otras sustancias que se pueden usar como el sorbitol o el manitol. Y también hay quien usa agua destilada, pero no es tan habitual, ¿sí? Si uno va a hacer solamente una histeroscopia diagnóstica, o si va a hacer, o va a usar un resectoscopio bipolar, que ahora vamos a explicar un poquito, pero la energía circula dentro del resectoscopio y no se transmite al cuerpo del paciente, en ese caso podemos usar solución fisiológica. También hay que tener en cuenta que para impulsar, sea el gas o sea el líquido, se pueden usar distintos métodos. La idea es lograr una presión intrauterina que no sea ni demasiado alta ni demasiado baja. Eh, Existen distintos dispositivos, máquinas como el Endomat, que son como, digamos, irrigadores automáticos que mantienen una presión constante dentro del útero. Estos equipos son caros y no son tan habituales de usarse, sino simplemente se pueden usar por gravedad. Se coloca un Baxter de glicina, por ejemplo, a cierta altura digamos, y con simplemente esa presión uno puede ir viendo cómo fluye el líquido, ¿sí? También hay sistemas neumáticos que comprimen, digamos, estos Baxter, logrando una mayor presión en la cavidad. Y bueno, y si usamos un medio gaseoso también hay dispositivos destinados a ese fin. Y bueno, y ahora vamos a hablar de los histeroscopios. Dentro de lo que son los histeroscopios propiamente dichos, vamos a tener distintos elementos. El básico y esencial es la óptica, ¿sí? Estas son lentes Hopkins que son similares a las que se usan para la laparoscopía, pero de menor diámetro. En un inicio las más pequeñas eran de 4 milímetros, hoy día han evolucionado y tenemos de hasta 2 milímetros. Estas típicamente se miden en French, pero vamos a hablar en milímetros porque me parece que es más comprensible para todo el mundo. Entonces vamos a tener estas ópticas que se conectan a la cámara y a la fuente de luz y obviamente no se pueden usar así solas porque son muy frágiles, entonces se van a proteger con distintas camisas, ¿sí? La primera camisa va a permitir el ingreso de líquido y una segunda camisa va a permitir la salida, ¿sí? Con esto tenemos constituido el histeroscopio básico, que es un histeroscopio diagnóstico, ¿sí? Estos tienen un diámetro de 4 milímetros. Hoy día son los más finitos, puede haber de 4 a 6, digamos, pero son los típicos que usamos para lo que sería la histeroscopía diagnóstica. Y esto en principio, la gran mayoría de los pacientes lo podemos hacer con una anestesia, sin anestesia o con anestesia local. El que ven ahora es el histeroscopio de Betocchi, que es un histeroscopio que es similar al diagnóstico, pero tiene algunas características distintas. Por un lado, adiciona un canal de trabajo que nos permite entrar con diversos instrumentales para realizar prácticas. Y por otro lado tiene una forma oval que es más ergonómica y realmente es muy, muy, muy práctico porque permite acceder a la cavidad haciendo maniobras, digamos, oblicuas y es muy ergonómico y la verdad es que facilita mucho el acceso a la cavidad. Betocchi fue el padre de lo que llamamos hoy la histeroscopía de consultorio, porque él fue el primero en demostrar que con estos histeroscopios se podían realizar muchas prácticas, no solo diagnósticas, sino ya bien terapéuticas, en forma ambulatoria en un consultorio con buenos resultados, ¿sí? Pueden ver a la derecha los distintos instrumentales con los que podemos acceder, que van desde graspers hasta tijeras, pinzas sacabocados, tenáculos, forceps y hasta tornillos para miomas.
Quiero agregar al slide anterior que el histeroscopio de Betocchi tiene un diámetro de 6 milímetros, entonces esto es lo que le da el beneficio que permite acceder. A continuación vamos a hablar de los resectoscopios. Los resectoscopios son una herramienta muy útil que básicamente lo que adiciona es un elemento de trabajo con un ANSA que se conecta a un electrobisturí y nos permite trabajar con energía dentro de la cavidad uterina, ¿sí? Los resectoscopios típicamente tienen un diámetro de 10 milímetros, entonces obviamente acceder a la cavidad implica una dilatación cervical y por ende una anestesia, ¿sí? Si bien últimamente se han desarrollado histeroscopios de menor diámetro, este que ven abajo, el de Gubini, es el último, que mide 15 French, que son más o menos 6 milímetros, este es como lo más novedoso, ¿sí? Con respecto digamos, al achicamiento de los elementos de trabajo. Después también con respecto a la energía, históricamente usamos la energía monopolar, donde la electricidad va desde el aparato hacia el cuerpo, se traslada a través del cuerpo del paciente, ¿sí? Y esto es lo que nos implica usar los medios de distensión que hablábamos hoy. Pero también se ha desarrollado los resectoscopios bipolares, donde la energía solo discurre dentro del resectoscopio y permite una menor dispersión, y también esto nos permite el uso en pacientes no anestesiadas, digamos. Entonces la combinación de resectoscopios más pequeños con energía bipolar nos permiten por ahí utilizar esto inclusive dentro del consultorio y sin una anestesia general y, bueno, y mejores resultados, ¿sí? Esto la verdad que son elementos realmente muy caros y no están disponibles en todos lados, pero bueno, esperamos que con el tiempo se vayan difundiendo. Con respecto a las ansas, ahí ven los distintos elementos que podemos conectar, ¿sí? Lo más común es usar las ansas semicirculares que nos permiten fraccionar y resecar distintas lesiones, sean pólipos, miomas, como ya van a ver ahora. Estas pueden ser anguladas, que son las más habituales, si bien vienen unas rectas, como ven en la segunda imagen, que se usan más que nada para trabajar sobre el fondo uterino. Después está la pelotita esa que se llama rollerball, que eso gira y entonces se utiliza como para ir quemando toda la superficie endometrial, se utiliza en lo que son las ablaciones endometriales. Y por último ven esta que tiene como un palito, digamos, que se usa para resecar septos o abrir adherencias y demás. Por último, en cuanto a equipamiento, también existen morceladores histeroscópicos. Estos son elementos, como van a ver en la animación, que permiten, mediante un motor, digamos, eh, resecar lesiones grandes, donde van tomando pequeños fragmentos y extrayéndolos por aspiración. Entonces esto permite resecar lesiones grandes e inclusive también permite hacerlo en forma ambulatoria. Son equipos realmente bastante caros, así que no suelen estar disponibles. La verdad es que nosotros estamos más bien acostumbrados a trabajar con resectoscopio que con estos equipos, pero bueno, el mismo concepto que en el slide anterior. Creo que con el tiempo se van a ir haciendo más accesibles. Esta es una foto del equipo nuestro que utilizamos en el hospital y con el que trabajamos habitualmente. Tenemos bueno, una torre muy buena, bastante moderna. Y a la derecha pueden ver arriba el histeroscopio de Betocchi, con el cual hacemos no solo las histeroscopías diagnósticas, sino que hacemos histeroscopía ambulatoria. Como les decíamos, lamentablemente no lo podemos hacer en el consultorio porque no tenemos una segunda torre para tener abajo, pero sí las hacemos en forma ambulatoria en un quirófano, digamos, con anestesia local. Y por debajo pueden ver el resectoscopio que usamos, que es un resectoscopio clásico. En lo que respecta a las indicaciones de la histeroscopía, hay que decir que la histeroscopía es el gol estándar de lo que es la evaluación endometrial, o sea, es el mejor método. Difícilmente tengamos una situación más adecuada que poder ver directamente el endometrio, ver qué está pasando ahí, poder tomar biopsias dirigidas y además intervenir. Entonces, de por sí es un muy buen método, pero obviamente lo tenemos que racionalizar por una cuestión de administración de recursos. No olvidemos que es un método que es invasivo, si bien es mini invasivo, y que además tiene un costo. Entonces, obviamente, uno va a tratar de primero evaluar por imágenes,
Después vamos a usar la citología y cuando tengamos situaciones que no están determinadas, o podemos también tomar biopsias a ciegas, y cuando tenemos situaciones que todavía no han quedado del todo claras o que requieren una intervención, bueno, recién en esos casos vamos a apuntar hacia la histeroscopía. Las principales indicaciones son el sangrado uterino normal, fundamentalmente en aquellas metorragias disfuncionales que no responden a los tratamientos hormonales. Tenemos que ser bastante, digamos, sospechar y ir a buscar la patología endometrial. Sobre todo es bastante difícil en las pacientes perimenopáusicas que tienen sangrados, que no responden a los tratamientos, con por ahí imágenes no tan concluyentes. En esas pacientes que son por ahí los diagnósticos de carcinoma endometrial, que obviamente es el diagnóstico que más nos preocupa, y de hiperplasias, que en esos casos lo tenemos que ir a buscar. Después, bueno, un clásico caso, te diría de los más frecuentes, es la metorragia de la posmenopausia. No es normal tener sangrado en la posmenopausia, y en toda aquella paciente que tenga una metorragia de la posmenopausia y cuando hacemos una ecografía endovaginal tenemos valores endometriales elevados, o sea, arriba de unos 5 milímetros, ya tienen indicación y merecen ser investigadas. Obviamente uno puede tener algunas conductas expectantes, hacer citologías previas y demás, pero en casos no concluyentes siempre la indicación va a ser una histeroscopía. La otra indicación, bueno, en los casos de infertilidad, ya sea primaria o secundaria, en pacientes que no responden a los tratamientos, es importante descartar patologías del endometrio, sea para evaluar cuestiones inmunológicas, sea para evaluar cuestiones mecánicas, como descartar la presencia de adherencias o formaciones intrauterinas, sean miomas, pólipos y demás. Para esto también vamos a usar lo que se llama la histerosalpingografía, nos va a servir para intuir estas lesiones, así como la ecografía. Después en pacientes con amenorreas también tenemos que pensarlo, sobre todo pensando en malformaciones congénitas, sea agenesias de la cavidad, adherencias en lo que son las amenorreas secundarias. Después, bueno, sospecha ecográfica de patología intrauterina, esto es algo bastante habitual. Toda la presencia de pólipos y miomas, que típicamente los vemos por ecografía. Después la forma de confirmarlos y muchas veces de tratarlos va a ser por histeroscopía. Esto yo diría que es de los motivos de consulta más habituales y de las indicaciones más habituales. Si bien hay que mencionar que las tasas de malignidad en estas lesiones siempre es baja, ¿sí? O sea, los pólipos más o menos el 1% va a ser maligno en general las tasas de malignidad en la histeroscopía en nuestras series son cercanas al 4 o 5%. O sea, esto también es interesante hablarlo con los pacientes porque, digamos, este es el mejor método que uno tiene para descartar patología, pero también tener en cuenta que la mayoría de las veces va a ser negativo, ¿sí? Esto me parece que hace mucho a la interpretación, digamos, y es importante transmitirlo para que no genere tanto temor o suscite tanta preocupación, digamos, el estudio cuando lo vamos a hacer. Después, bueno, las malformaciones müllerianas, ahora vamos a hablar de por ahí los septos, que son los más habituales, pero bueno, también pueden verse, identificarse y tratarse por este método. Es importante una completa evaluación de la cavidad porque tengamos en cuenta que cuando hacemos la histeroscopía solo vemos el útero por dentro y no sabemos, por ejemplo, si vemos una división en la cavidad, un septo, nosotros no sabemos si es un útero bicorne o un útero tabicado. Si es un tabique uno lo puede resecar, si es un bicorne no, porque nosotros al abrir ese tabique podemos caer en la cavidad abdominal y con el riesgo de lesionar alguna víscera, que sería la complicación más grave que puede tener la histeroscopía, ¿sí? Después algo también común es la presencia de cuerpos extraños. Lo más habitual son los DIU retenidos, muchas veces se cortan los hilos del DIU, quedan en la cavidad y entonces la forma de extraerlos es por histeroscopía. Y también a veces por ahí cuando hay por ahí abortos diferidos, donde se retienen restos que después se calcifican, esto genera infertilidad, entonces también tenemos que entrar y extraerlos por este medio. Otros estudios no tan habituales por ahí es la embrioscopía, se puede usar en el contexto de las pacientes con fertilidad que tienen por ahí embarazos que se detienen a repetición. Nosotros podemos entrar para tomar biopsias del embrión y después estudiar la genómica. Y después también para la microcolposcopía y sobre todo yo diría el estudio del canal endocervical en pacientes con diagnósticos inconclusos que sospechamos patología atípica que no sabemos si es del cuello, del canal endocervical o del endometrio, muchas veces nos sirve como diagnóstico diferencial. Los procedimientos que podemos apuntar a hacer por histeroscopía diagnóstica son
es la liberación de las oclusiones o estenosis cervicales. Esto se puede ver en patología cervical, se ve muchas veces después de procedimientos intervencionistas sobre el cuello del útero, fundamentalmente las conizaciones, o también como secuela de raspados o distintos procedimientos, ¿sí? Esto se puede liberar tranquilamente por histeroscopía, muchas veces con maniobras romas, o a veces también necesitamos usar algún instrumental adicional. Después, bueno, la identificación, diagnóstico y resección de pólipos, sean endocervicales o endometriales. Como les decía, esto es bastante habitual, ya vamos a ver. Las tomas de biopsias dirigidas, que esto es crítico para el diagnóstico de las hiperplasias endometriales y del carcinoma endometrial. Extracción de cuerpos extraños, como les comentaba, y liberación de sinequias leves a moderadas. Todo esto se puede atinar a hacer por histeroscopía diagnóstica y se puede hacer en forma ambulatoria y muchas veces sin anestesia, o se pueden utilizar también, digamos, analgésicos leves o inclusive bloqueos paracervicales sin necesidad de anestesia general. La histeroscopía operatoria sí o sí debe realizarse en quirófano y bajo anestesia cuando vamos a tratar a hacer procedimientos mayores, como son los tratamientos de malformaciones müllerianas, fundamentalmente los tabiques. También se pueden liberar las paredes laterales en casos de úteros por ahí con formas oblongas. Bueno, son cuestiones más específicas. Cuando vamos a liberar sinequias severas de toda la cavidad o cuando vamos a resecar miomas importantes, sobre todo si involucran la pared uterina, en esos casos siempre los vamos a hacer en quirófano. Y también tengamos en cuenta que en nuestro medio, por ahí que manejamos más que nada el uso de resectoscopios por ahí de 10 milímetros y monopolares, en general estas prácticas las vamos a hacer en quirófano. De todas maneras siguen siendo procedimientos de muy rápida, digamos, evolución y alta, ¿sí? Las pacientes se internan, hacemos los procedimientos con una sedación o con una peridural, una anestesia sencilla de montar, y a las 2, 3 horas las pacientes se pueden ir de alta de todas maneras, no son procedimientos complejos per se. A la hora de realizar el procedimiento es importante tener un lugar específico determinado para este fin, con una camilla adecuada, una camilla ginecológica. Entonces la paciente se va a poner en posición ginecológica, en posición de litotomía, con las piernas elevadas y dándonos acceso a la vagina. Si vamos a hacer una histeroscopía diagnóstica, no vamos a tener necesidad de poner espéculo ni nada, se hace con técnica que se llama vaginoscópica, donde simplemente conectamos el instrumental, que por supuesto va a estar esterilizado, y ingresamos a la cavidad vaginal. Desde ahí vamos a ir a buscar el cuello del útero y vamos a acceder a la cavidad endometrial. Tengamos en cuenta que es crítico el tema del momento del ciclo en que lo hacemos. Una paciente postmenopáusica se puede hacer en cualquier momento, pero en las pacientes que, que ciclan, digamos que menstruan regularmente, tenemos que tener en cuenta que siempre hay que hacerlo en la primera fase del ciclo, lo más cercano a la finalización de la menstruación posible, porque en esos casos el endometrio va a estar finito y entonces nos permite una adecuada evaluación de la cavidad. Cuando el endometrio está muy proliferado, es un endometrio secretor, ya perdemos calidad de imagen porque se enturbia la imagen y además se pueden perder por ahí pequeños pólipos o nos cuesta identificar los ostium, entonces no es lo más adecuado. Siempre que vamos a hacer tratamientos, digamos, sobre, por ejemplo, pólipos o miomas, normalmente preparamos a las pacientes con progestágenos. Si es que no logramos coordinar bien el tema de la fecha, podemos utilizar o progestágenos solos, que es lo que es de mi preferencia, o también se pueden usar anticonceptivos combinados para mantener endometrios atróficos y tener buenas calidades de imagen y de visualización de la cavidad. A la hora de hacer una histeroscopia diagnóstica tenemos que buscar ciertos puntos de referencia que nos son importantes para la evaluación y para tener un informe sistematizado. Nosotros siempre vamos a evaluar la vagina, vamos a evaluar el cuello, el cervix, vamos a ver el orificio cervical externo, vamos a entrar viendo el aspecto típico del canal endocervical, que es más ramificado. Después vamos a ver e identificar el orificio cervical interno, que muchas veces cuesta trabajo para atravesarlo. Digamos, es importante ir dejando que el líquido vaya extendiendo y con mucha paciencia y mucho cuidado nunca avanzar si no tenemos una visión clara, hasta poder acceder finalmente, atravesar el orificio cervical interno y poder acceder a la cavidad. En la cavidad vamos a hacer la evaluación de toda la cavidad endometrial y vamos a identificar los ostium,
que son los que nos dan la referencia de que estamos efectivamente en la cavidad. Por eso es muy importante reconocerlos. Bueno, acá están viendo un procedimiento, una histeroscopía diagnóstica normal. Estamos en la vagina y eso que se ve es el cuello del útero. Pueden ver el orificio cervical. Ahora se va a meter adentro del orificio cervical y pueden ver lo que es el canal endocervical, con ese aspecto, como les comentaba, bien surcado, bien típico, que se le llama el árbol de la vida, que es lo característico de este espacio. Acá ya estamos en la cavidad donde vemos un endometrio atrófico, se ve bastante clarito, esa es una imagen panorámica de la cavidad y ahí se va acercando hacia el cuerno derecho, donde en el fondo ven ese puntito que es el ostium derecho y ahora está mostrando el ostium izquierdo. Bueno, esta es una imagen típica de un endometrio normal. A la hora de hacer una histeroscopía operatoria, el procedimiento es bastante similar con algunas modificaciones. Fundamentalmente lo que va a suceder es que se va a hacer en quirófano y bajo anestesia. En estas pacientes, como vamos a usar instrumental en general de mayor diámetro, vamos a tener que dilatar. Siempre, primero y antes que nada, vamos a repetir o hacer, si no se hizo antes, una histeroscopía diagnóstica con el mismo instrumental que les mostraba hoy, porque es importante acceder a la cavidad tratando de no manipularla porque esto modifica mucho las imágenes. Entonces siempre vamos a repetir el procedimiento diagnóstico y después vamos a pasar a la fase operatoria, donde lo que se hace es, ahora sí, se coloca un espéculo, se pone una harina que toma y tracciona el cuello del útero. Esto nos permite rectificar lo que es la ante o retroversión uterina y nos facilita bastante el acceso del instrumental. Recuerden que es un instrumental más grueso. Y después vamos a tener que proceder a la dilatación cervical. Para esto se usan unas bujías que básicamente son unos palitos con una punta roma que van en diámetro creciente. En general tenemos todas las medidas, son por milímetros, inclusive vienen cada medio milímetro, de 1 a 10 milímetros. Y entonces lo que vamos a hacer es ir dilatando, digamos, entrando con esto, reconociendo el trayecto del canal y dilatando el cuello para poder luego entrar con el histeroscopio. Este es un paso crítico y yo siempre digo, es lo más difícil de la histeroscopía. Hacer histeroscopía no es tan difícil, pero dilatar el cuello es el proceso más complejo, sobre todo en pacientes que son nulíparas, que son posmenopáusicas o muy añosas, que tienen cuellos y úteros muy hipoestrogénicos. Entonces también uno puede usar estrategias como preparar previo a la cirugía con estrógenos los cuellos, o también se pueden utilizar misoprostol para dilatar el cuello. Esto está bastante debatido su utilidad, pero bueno, son distintas herramientas que uno tiene para minimizar las chances de estas complicaciones que no son poco importantes y que hay que tener en cuenta. Vamos a hablar un poquito de los pólipos. Como les decía, son de los hallazgos más frecuentes y los motivos de histeroscopía más habituales. La gran mayoría, por suerte, son benignos y el aspecto histeroscópico también es bastante característico. Uno tiene, digamos, si bien uno no puede ser categórico, el índice de sospecha cuando uno ve un pólipo para sospechar si eso es atípico o no, suele ser bastante acertado. En las series nuestras, el valor predictivo negativo es superior al 90-95%, así que realmente tenemos bastante certeza cuando vemos los pólipos para sospechar de qué se trata. Bueno, ahora les voy a mostrar un procedimiento donde con un resectoscopio, en este caso es un resectoscopio bipolar, se reseca un pólipo de aspecto típico. Entonces, bueno, ahí ven cómo con el elemento de trabajo se extiende lanza, que está conectada al electrobisturí, y ahora van a ver cómo, bueno, se identifica claramente el pólipo, se ve su base, un poquito más vascularizado, y ahí con la energía se libera el pólipo, y luego se va a tomar con el histeroscopio y se va a retirar para su posterior estudio anatomopatológico. Pero desde ya que uno ve este pólipo y no genera mayor sospecha. Acá ven otro ejemplo de otro pólipo de aspecto típico en un endometrio bastante atrófico, donde se va a resecar con tijera. Lo puse un poco para que vean los distintos procedimientos. Yo la verdad es que por comodidad soy totalmente partidario de usar el resectoscopio, me resulta mucho más práctico y más fácil, pero bueno, esto también es un método válido y útil. También otra cuestión es que este instrumental suele ser muy muy delicado y bastante caro, entonces también si uno lo usa para todos los pólipos, realmente la vida útil del mismo se cortaría muchísimo. Pero bueno, ahí ven cómo lo van liberando con la tijera, con maniobras sencillas.
como les decía, hacer histeroscopía en sí no es tan complejo. Yo creo que la curva de aprendizaje no es no es tan larga. Y bueno, ven cómo se va liberando el pólipo. Estas son imágenes típicas de hiperplasia endometrial, están sacadas de un atlas, pero bueno, da para ver bien la diferencia. Claramente estos ya no son endometrios atróficos, todo lo contrario, son endometrios que están desarrollados. Las hiperplasias pueden ser focales o difusas, o sea, esto puede abarcar toda la cavidad o puede verse simplemente en un sector específico, pero típicamente nos llama la atención, uno se hace el ojo y uno puede ver cómo está más proliferado, cómo hay una proliferación glandular que es irregular, que tiene vasos por ahí de distintos diámetros, que no tiene una distribución regular, digamos. Y bueno, estas imágenes uno siempre tiene que sospecharlos, pero lo que va a tener la palabra definitiva va a ser la biopsia dirigida que vamos a tomar cuando identifiquemos estas cosas. Esto es lo interesante por ahí de la estereoscopía, que nos permite ir a buscar puntualmente el sitio de mayor sospecha y tomar una biopsia de ese lugar, a diferencia de los raspados por ahí que toman una muestra ciega, pero que uno no tiene la claridad de qué es lo que está resecando. Acá también se puede ver, estas son todas imágenes de carcinomas endometriales, donde también creo que es bastante más evidente y uno también lo percibe y se nota la diferencia. En general son endometrios más, yo les digo algodonosos, o sea, siempre son cavidades más turbias, que tienen mayor contenido y que se suelen ver este tipo de imágenes muy vascularizadas, en general polipoides, que se desgranan, friables, son bastante clásicas y uno cuando las ve ya también tiene un alto valor predictivo positivo cuando las sospechamos. Ahora vamos a hablar un poquito de los miomas uterinos y fundamentalmente de los miomas submucosos, que son los que podemos ver, identificar y tratar por histeroscopía. Realmente son casos que son muy satisfactorios porque miomas chiquitos, cuando están posicionados dentro de la cavidad, pueden ser muy sintomáticos y dar sangrados muy importantes. Y esto con procedimientos prácticamente ambulatorios, mini invasivos, los podemos resolver y resolvemos a la paciente ya sea cuestiones de sangrado o de infertilidad. Hay distintas clasificaciones para tratar los miomas, para identificar y tratar los miomas. Esta es una que básicamente los clasifica en tipo 1 cuando está totalmente dentro de la cavidad, tipo 2 cuando tiene menos de un 50% en la pared, tipo 3 cuando es 50 y 50, tipo 4 cuando es más del 50 y tipo 5 cuando ya es prácticamente todo dentro de la pared uterina. Es importante esto para prever, digamos, qué procedimiento uno va a hacer. Tengamos en cuenta que esto típicamente va a ser una histeroscopia operatoria, que la vamos a hacer con un resectoscopio, donde lo que vamos a hacer es fragmentar y retirar el mioma. Los miomas que están dentro de la cavidad y que están pediculados son fáciles de manejar, y por ahí la limitante mayor es el tamaño, ¿no? Yo he sacado miomas de hasta 4 o 5 centímetros, se pueden sacar en un procedimiento. Si cuando son miomas más grandes se pueden intentar sacar, muchas veces inclusive lo hacemos en dos procedimientos distintos porque lo importante es no perder el plano. El problema acá suele ser la visualización y lo importante es saber dónde estamos y saber qué es lo que estamos cortando. En el momento en que uno empieza a dudar de si esto es el mioma, es la pared o dónde estamos posicionados, ahí es el momento de suspender el procedimiento porque nada justifica que uno perfore la cavidad y termine usando un electrobisturí dentro de la cavidad abdominal porque sería una situación trágica, ¿sí? Bueno, acá pueden ver un video de cómo se hace una miomectomía transhisteroscópica, cómo se va identificando el plano. Fíjense, se puede hasta distinguir, digamos, dónde empieza el mioma y dónde empieza el endometrio o el miometrio normal. Es importante, como les decía, siempre ser conscientes de dónde estamos posicionados. A veces es confuso verlo así. Este video además está puesto rápido, digamos, para que no sea tan extenso. Pero bueno, uno va a ir identificando la porción intracavitaria y superficial del mioma y lo va a ir resecando hasta achicarlo a la pared. Después, siempre que vayamos a trabajar con el resectoscopio, hay dos reglas o leyes que hay que respetar siempre. Una es que siempre que uno va a usar la electricidad, siempre tiene que ser en el movimiento de adelante hacia atrás, porque si uno avanza puede lastimar y perforar la pared. Y lo otro es que cuando nos metemos en el endometrio,
vamos a liberar lo que es el mioma, a disecar el mioma del miometrio con maniobras romas, y una vez que ya está liberado, solo ahí vamos a usar la electricidad. Son formas de reasegurarnos de que no perforamos y lesionamos la cavidad. Otra de las situaciones que podemos encontrar son la presencia de adherencias o de sinequias uterinas. Estas pueden ser más firmes o más laxas, pueden ser secundarias a infecciones, a procedimientos como los raspados, y el punto, digamos, culmine de esto, que es el síndrome de Asherman, que es cuando la cavidad está totalmente sellada u obliterada por las adherencias. Estas se pueden liberar tanto con energía, mediante resectoscopía, como con maniobras romas con tijera. Acá tienen imágenes de cómo se libera una sinequia con tijera y cómo queda liberada la cavidad. También es importante tener en cuenta que después de estos procedimientos hay que hacer distintas estrategias para evitar que se vuelvan a formar las sinequias. Esto puede ser desde colocar un cuerpo extraño en el útero, muchas veces se colocan DIUs, o digamos, para evitar que se vuelvan a pegar las paredes de la cavidad y se vuelva a formar, y también en general se trata con medicación, en general se dan estrógenos para que rápidamente se repitelice ese endometrio y evite que se vuelva a formar la adherencia. El útero septado es otra situación que no es tan habitual, pero que se puede encontrar. Es una causa de abortos recurrentes y de infertilidad, y esto se puede corregir con una cirugía que realmente es muy simple, que lleva por ahí 15 o 20 minutos. Eh, es muy importante hacer un buen diagnóstico, entonces es importante disponer de ecografía 3D, y muchas veces yo pido resonancia para evaluar bien, sobre todo la configuración externa de la cavidad, así podemos trabajar con comodidad cuando hacemos la histeroscopía y liberar sin miedo para devolverle la forma normal a la cavidad. Entonces acá también ven en un video que está un poquito acelerado cómo se va liberando ese septo y se va reunificando, digamos, o digamos, logrando una cavidad de mayor capacidad y única. Por último, existe el método de ablación endometrial, que básicamente consiste en la resección de la totalidad del endometrio. Este método se ha planteado como tratamiento alternativo para lo que son las metorragias disfuncionales, para los sangrados uterinos anormales, inclusive como tratamiento destructivo de las hiperplasias endometriales. Pero bueno, la realidad es que, digamos, si el objetivo es tomar una biopsia, es exagerado y tiene sus riesgos. Si el objetivo es lograr una disminución de los sangrados, sí es una opción válida, pero teniendo en cuenta que las tasas de eficacia y de resangrado son altas. ¿Sí? La eficacia, yo diría que para evitar los sangrados ronda un 50% aproximadamente. Entonces uno lo puede plantear como una opción, pero teniendo en cuenta las limitaciones del método. Esto se puede hacer por histeroscopía, directamente como ven en la imagen, con una ansa de resección, resecando el endometrio, lo cual tiene sus riesgos. Es una práctica que no es para una histeroscopía con poco entrenamiento, un histeroscopista que no esté bien entrenado. También se puede hacer con el roller, que era el que les mostraba hoy, pero realmente la profundidad de destrucción endometrial es mucho menor. Y si no, también existen otros métodos no histeroscópicos, como balones con agua caliente, con radiofrecuencia, que también buscan esta finalidad, pero bueno, tienen, digamos, por ahí evidencia controversial y no son métodos tan difundidos. Por último, y para cerrar, un comentario respecto a las complicaciones de la histeroscopía. Si bien es un procedimiento bastante seguro, ambulatorio, como les decía, no es
exento de complicaciones. Los desgarros cervicales son habituales cuando tenemos que hacer la dilatación cervical en pacientes añosas o posmenopáusicas. Muchas veces podemos tener desgarros del cuello con la herina que hay que suturar con algún puntito. Son cosas menores, pero no siempre es tan fácil. La complicación que uno le tiene miedo siempre y que sucede más o menos en un 1 a 2% de los casos es la perforación uterina y las falsas vías, que es cuando nos vamos por un, digamos, caminito que no es el anatómico, el fisiológico. Esto, esto puede suceder, como les decía, en pacientes nulíparas, posmenopáusicas, digamos, o con úteros instrumentados. Para esto muchas veces vamos a usar la ecografía intraoperatoria como guía y es una herramienta que uno debe tener en cuenta. Y sobre todo tener en cuenta que cuando uno identifica y reconoce estas complicaciones debe frenar el procedimiento y posponer la resolución del caso, ¿sí? Muchas veces, aún si se produce una perforación, mientras uno la reconozca inmediatamente y no siga trabajando, las chances de complicaciones son muy bajas y simplemente con una conducta expectante o a veces dar antibióticos es suficiente. La verdad es que en mi experiencia no hemos tenido complicaciones mayores en base a las perforaciones. Por último, las complicaciones infecciosas, que son realmente poco habituales, y la única complicación seria que uno debe tener en cuenta son los síndromes de sobrecarga hídrica. Esto se ve fundamentalmente cuando uno debe controlar la cantidad de líquido que utiliza en la histeroscopía y esto es una limitante, digamos, sobre todo con el uso de glicina eh, o los distintos medios de distensión. Esto si usamos mucha presión y gran parte de ese líquido se va al torrente sanguíneo, puede dar descompensaciones cardíacas. Entonces es importante limitar la cantidad de líquido que utilizamos y contabilizar cuánto del líquido que estamos utilizando se nos pierde, digamos, y difunde hacia el torrente sanguíneo. Así que estas son las cosas que hay que considerar. Bueno, esto es todo en este breve resumen de lo que es la histeroscopía. Espero que les haya sido de utilidad y que haya sido claro. Un saludo y muchas gracias por su atención.